Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta videoconferencia de las actualizaciones de GINA 2020 con la doctora Dolores Moreno. Profe, puede empezar cuando quiera. Buenas tardes, encantada realmente de poder compartir con ustedes la tarde de hoy y agradecer por la invitación, en especial a Bárbara Araque, quien tuvo la cortesía de contactarme, y a Niurka por su disposición y su tiempo en explicarme la tecnología para poder hacer esta presentación del día de hoy. De verdad que gracias, y deseando que podamos aprovechar el tiempo que nos está dando este confinamiento en casa. Las chicas me manifestaron que querían, para conmemorar y celebrar el Día Mundial del Asma, que hablásemos de las pautas GINA 2020. Sí, las pautas GINA son una estrategia global para mejorar en el mundo el manejo y la prevención del asma. Y sigue siendo asma una enfermedad con una alta prevalencia y una mortalidad importante. Por lo tanto, debemos de seguir hablando, debemos de seguir enterándonos y formándonos como médicos para tratar esta enfermedad. No quiero empezar esto sin que nos pongamos en contexto, y bien lo he hecho las pautas y la normativa GINA, cuando en marzo de este año y en tiempos de COVID-19 saca unos enunciados que deben de ser tomados en cuenta para todos nuestros pacientes asmáticos. Los pacientes con asma deben continuar tomando sus medicamentos recetados para la misma, en particular los corticosteroides inhalados y los corticosteroides orales, porque en ocasiones, ha sido el conocimiento del público en general, que tomar corticosteroides puede hacer más susceptibles a infecciones virales. Sin embargo, los pacientes que tienen indicación de tomar corticosteroides o de colocárselos inhalados, lo deben de seguir utilizando, porque es preferible, tenemos que tratar la enfermedad y evitar las exacerbaciones. Las exacerbaciones de asma llevan hasta la muerte. Nosotros tenemos que mantener claridad en lo que estamos prescribiendo, y por lo tanto debemos decir a nuestros pacientes que deben continuar con la terapia indicada. Los medicamentos para el asma deben continuarse como de costumbre. Detener los corticosteroides inhalados a menudo conducen a un empeoramiento potencialmente peligroso del asma. Nos debemos asegurar que todos los pacientes tengan un plan de acción escrito para el asma. Esto forma parte de lo que es el manejo de nuestros pacientes. Se deben de evitar los nebulizadores cuando sea posible, porque los nebulizadores aumentan el riesgo de diseminar el virus a otros pacientes, y a los profesionales de la salud también van a estar expuestos a esta cantidad de partículas en el ambiente. El inhalador de dosis medida presurizada sigue siendo el tratamiento preferido, bien sea con el espaciador o sin el espaciador, pero es el tratamiento de elección. Como es bien sabido, para hacer el diagnóstico de asma y para hacer seguimiento de las enfermedades de pacientes con asma, tenemos que realizar las espirometrías, pero en este tiempo debemos de evitar realizarlas en los pacientes que están confirmados o sospechosos de que tengan COVID-19. La espirometría puede diseminar partículas virales y exponer al personal y a los pacientes de riesgo de infección. Mientras se produce la transmisión comunitaria del virus en su región, posponga la espirometría y la medición del flujo máximo dentro de las instalaciones de atención médica, a menos que haya necesidad urgente de realizarla. Siga estrictos procedimientos de control de infecciones si se necesitan procedimientos para generar aerosoles. Por ejemplo, se debe evitar nebulizaciones, oxigenoterapia, inducción de esputo, ventilación manual, ventilación no invasiva e intubación, a menos que sea estrictamente necesario.
Entonces, estas fueron las actualizaciones que nos envía lo que es las estrategias para el tratamiento y la prevención de asma a nivel mundial. Entonces, quería empezar nuestra conferencia, nuestra reunión del día de hoy, recordando estos puntos que son claves. Las estrategias GINA. GINA no son pautas. GINA nos dice en sus informes, en sus manuales, que no es una guía, sino una estrategia integrada basada en evidencias para hacer de una manera mundial la práctica clínica con la finalidad de disminuir la mortalidad y las exacerbaciones en asma. Las recomendaciones se enmarcan en una estrategia integrada en relación a prevenir muertes por asma y exacerbaciones, realizar una comprensión actual de los procesos subyacentes a la enfermedad, comportamiento humano que deben de tener los profesionales de la salud, pacientes y los cuidadores de pacientes asmáticos, implementación en la práctica clínica de estas pautas y se debe de tomar en cuenta, y para ello estas recomendaciones toman en cuenta, una variación global de las poblaciones, sistemas de salud y los accesos a medicamentos en los diferentes países. Y antes de hablar de los cambios de las pautas GINA, yo quería recordarles simplemente algunos números que hacen importante asma como enfermedad. Asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Para el 2015 se reportaban más de 400.000 muertes por asma. No solo las personas mayores mueren por asma, también los jóvenes. Por lo tanto, sigue siendo una enfermedad que debe ser tratada adecuadamente y bajo ciertos lineamientos que se obtengan los mejores beneficios. Y esta iniciativa global para el tratamiento de asma se basa y tiene sus fundamentos en artículos, en publicaciones que siguen todas las normas y han sido evaluados para poder tener fundamentos científicos para dar estas estrategias de tratamiento. ¿Cuáles fueron los argumentos, regreso al anterior, por los cuales hay este cambio en GINA? GINA, yo creo que en los últimos 50 años, en esta oportunidad donde se hace un cambio importante en lo que es tratamiento de los pacientes con enfermedad leve. Cuando uno hace la caracterización leve, moderado, severo, por mucho tiempo se mantuvo la misma pauta de tratamiento. GINA en este momento cambia las pautas de tratamiento dirigidas a disminuir las exacerbaciones y las causas de muerte. En un inicio, o desde que comienza GINA, siempre se ve el asma leve como como su nombre lo dice, leve, y uno no piensa, y si uno no lo piensa, tampoco lo piensa el paciente, de que por ser una enfermedad leve puede llevar a tener terribles consecuencias. Y por una serie de argumentos que vamos a hablar en esta tarde, nos vamos a dar cuenta que estos nuevos cambios llevan a una disminución de lo que serían las exacerbaciones, o por lo menos los planteamientos terapéuticos basados en las evidencias dicen que disminuyen lo que serían las exacerbaciones y la mortalidad en los pacientes con asma leve. ¿Okay? Y vamos a ver cuáles han sido esos cambios. Estas pautas, acá, como ustedes la tienen bien descrita, GINA 2020, realmente no se hicieron en el 2020, se hicieron y terminaron de ser publicadas por el Comité Consultor y Ejecutivo de GINA en noviembre de 2019. Salen en el 2020 y ellos notifican que sería en el primer tercio del año cuando habrían otros puntos a agregar una puesta al día a las pautas GINA. Entonces estas pautas GINA 2020 fueron hechas en el 2019 y se le han realizado algunas modificaciones en el 2020. Lo nuevo que salió en 2020 fue lo que ya nosotros vimos ahorita, que era con COVID-19. Quizás
el momento histórico en el cual aparece COVID-19, hubo que tomar ciertas premisas y lo más importante en este momento era decir cómo se debía tratar o cuáles lineamientos se debían de seguir con asma y pacientes que tuviesen y coexistieran con infecciones recientes con COVID. ¿Okay? Pero realmente lo más importante de todo esto es que se han hecho modificaciones en las cuales vamos a discutir en un momento. ¿Cuáles argumentos tiene este comité ejecutivo para producir estos cambios en el 2019? Los riesgos del asma leve. Los pacientes con asma aparentemente leve corren el riesgo de sufrir eventos adversos graves. 30-37% de los adultos hacen asma aguda, 16% de los pacientes asma casi fatal, 15-20% de los adultos mueren de asma, que inicialmente fueron catalogados como asma leve. Los desencadenantes de exacerbación son variables y hay que tomarlos en cuenta. Virus, polen, contaminación, mala adherencia. Aquí quiero hacer especial hincapié, muchachos. Nosotros tenemos que verificar cuando hacemos nuestra pauta de tratamiento a cada paciente, verificar cómo los pacientes, primero si tienen los medicamentos y segundo si los saben usar. Entonces, es menester de nosotros, cuando recibimos estos pacientes y les estamos dando las indicaciones, verificar que ellos sepan utilizar la medicación inhalada. El broncodilatador de acción corta ha sido el tratamiento de primera línea para el asma durante 50 años. Se los había comentado que en los últimos 50 años el asma leve se venía tratando más o menos de la misma manera. En una época en la que se pensaba que el asma era una enfermedad de broncoconstricción, este hecho de usar broncodilatadores de acción corta era el principio fundamental. Aunado a esto, hay una satisfacción inmediata del paciente que utiliza el broncodilatador de acción corta, porque inmediatamente, a los pocos minutos, comienza a sentirse mejor y a respirar mejor. Los pacientes comúnmente creen que si esto le calma su asma, a menudo no se ven en la necesidad de usar otra medicación adicional y solamente la usan cuando tienen síntomas. En la práctica, en el estudio de una manera metódica, se ha visto que el uso solamente de los broncodilatadores de acción corta no previenen las exacerbaciones ni el riesgo de sufrir eventos adversos graves. Otros argumentos en los cuales también se basa estas nuevas propuestas que da Gina es el riesgo que tienen estos broncodilatadores de acción corta como tratamiento único. El uso regular y frecuente de los broncodilatadores de acción corta se asocia con eventos adversos. Hay una regulación negativa de los beta receptores, disminuye la broncoprotección, hay hiperreactividad bronquial de rebote, disminución de la respuesta broncodilatadora. Los pacientes hay que individualizarlo, no todos hacen el mismo efecto, pero se ha visto que el tratamiento continuo y frecuente de los broncodilatadores pueden llevarnos a estos aspectos anteriormente nombrados. Aumento de la respuesta alérgica y aumento de la inflamación de la vía aérea eosinofílica. Un mayor uso de SABA o de broncodilatadores de acción corta se asocia con resultados clínicos adversos. Dispensar más de 3 inhaladores por año, eso sería un promedio de 1.7 inhalaciones al día, se asocia con mayor riesgo de presentaciones en el departamento de emergencia. Dispensar más o igual a 12 inhaladores por año se asocia a mayor riesgo de muerte. Y pensemos, cuando les llegan a ustedes los pacientes, uno les pregunta, ¿y cuántos inhaladores usted usa en el mes? No es infrecuente que un paciente nos diga, he usado 2 o 3. Que podemos tener pacientes que eso nos los lleve a un mayor riesgo de muerte. Entonces, hay que pensarlo. Hay que tener claro todos estos parámetros a la hora de que nosotros evaluemos
a nuestros pacientes y ellos se contacten con nosotros o vengan a la consulta o pidan una receta porque estos puntos llaman la atención. El asma, como todos las conocemos, es una enfermedad inflamatoria crónica que puede controlarse, pero que a lo largo de la vida puede tener exacerbaciones. El control del asma tiene dos dominios a saber, que son el control de los síntomas y el control de los factores de riesgo. El control de los síntomas, las pautas globales, con 4 enlaces muy prácticos de interrogar, nosotros podemos saber cómo está el control de los síntomas en estos pacientes. Una de ellas, de esos ítems, es, en las últimas 4 semanas ha tenido el paciente síntomas diurnos más o 2 veces por semana. ¿Ha tenido algún despertar nocturno debido a asma? ¿Ha tenido la necesidad de utilizar medicación para el rescate más de dos veces asma? Entonces, fíjense, son preguntar los síntomas diurnos. Segundo, si ha tenido despertares nocturnos. Tercero, la necesidad de utilizar medicación de rescate. Y cuarto, actividad física. Dependiendo de estos síntomas, podemos tener caracterizado pacientes bien controlados, pacientes parcialmente controlados o pacientes no controlados. El paciente bien controlado es el que no tiene ninguno de los ítems anteriores. Pacientes que ya han sido diagnosticados, bien sea por clínica, bien sea que tienen clínica y tienen espirometría con reversibilidad de la vía aérea. Segundo, el parcialmente controlado sería el que tiene 1 o 2 ítems de los anteriores nombrados, y el no controlado es que tenga 3 o 4 de estos ítems. ¿Cuál es el otro dominio para nosotros hablar de control en asma? Los factores de riesgo. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están medicamentos. ¿Cuántos inhaladores de broncodilatadores de acción corta usa el paciente en el año? Si tiene asma desencadenada por algún medicamento, como lo puede ser el ácido acetilsalicílico, los betabloqueantes, por ejemplo. Comorbilidades: es un paciente obeso, es un paciente con rinitis alérgica, es un paciente con una rinosinusitis, es paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Son factores de riesgo. Exposiciones al humo del tabaco, exposiciones a infecciones respiratorias, infecciones de la esfera orofaringia, pueden ser factores predisponentes. La inhalación de sustancias orgánicas, la inhalación de biomasas, productos de la combustión de compuestos orgánicos, pueden hacer que se exacerbe esta condición. Actualmente tenemos la presencia de calima en nuestra ciudad y hemos visto cómo hay mayor exacerbación de nuestros pacientes asmáticos. El entorno, cuando hablamos del entorno socioeconómico. Es importante y ejerce un factor importante de riesgo para estos pacientes. La función pulmonar, tener una función pulmonar adecuada, una pobre función pulmonar, llega a ser un factor de riesgo para asma. Otras pruebas que se pueden realizar: óxido nítrico exhalado, volúmenes pulmonares, dependiendo de las características y las evaluaciones que necesitemos para nuestros pacientes. Y el tener una disminución o tener mayor inflamación de la vía aérea va a hacer que sea un factor de riesgo adicional. Otros parámetros para evaluar riesgo es preguntarle a estos pacientes si han estado intubados por tener una exacerbación de asma o si han tenido una o más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses. Entonces, vamos a ir concretando. Debemos evaluar los síntomas y qué factores de riesgo tienen estos sujetos, porque los factores de riesgo son modificables. ¿Cómo hacemos para evaluar severidad en asma y cómo hacemos la aproximación terapéutica que nos sugiere las pautas GINA? Lo hacemos a través de
evaluación de síntomas y exacerbaciones. Asma leve es aquella que puede controlarse con escalones 1 y 2 de tratamiento, asma moderada, escalones 3 y 4, asma severa, escalón 5. Todo esto se los estoy poniendo uno a uno para cuando lleguemos a la tabla integral de cómo se debe de tratar o cuáles son las sugerencias de tratamiento según estas estrategias que nos da este comité revisor para entender cómo es el esquema de tratamiento. El ciclo de manejo para asma, que tiene como fin prevenir las exacerbaciones y controlar los síntomas, primero, debe de evaluar el paciente. Se debe de ajustar el tratamiento previo a esa evaluación que tenemos del paciente y luego debemos revisar respuesta. Revisamos respuesta, reevaluamos paciente y ajustamos tratamiento. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que ajustamos tratamiento y revisamos respuesta? Mínimo 8 semanas o 3 meses, ¿ok? Eso sería el tiempo mínimo para nosotros poder reevaluar, donde vamos a necesitar reevaluar por síntomas, reevaluar por espirometría, por función pulmonar. Entonces, esto tiene que estar muy integrado a la hora de saber si vamos a avanzar o vamos a disminuir de escalones o vamos a aumentar escalones en tratamiento. En los escalones para el tratamiento de control del asma. El escalón 1, ¿dónde se coloca a un paciente con asma? Primero les vamos a preguntar cómo son sus síntomas. Si tiene síntomas que son menos de 2 veces al mes, entra en el escalón 1 y no tiene los otros parámetros antes señalados. Escalón 2, los que tienen síntomas 2 veces al mes o más, pero no a diario. Escalón 3 son los pacientes que tienen síntomas la mayoría de los días, se despiertan en la noche, pero no más de una vez por semana, esos despertares nocturnos. Y escalón 4 son los que tienen síntomas la mayoría de los días. Se despiertan más de una noche en la semana y tienen una baja función pulmonar. Fíjense que entre escalón 3 y escalón 4 la diferencia es la función pulmonar. Si la función pulmonar es baja, ya entra en escalón 4. Entonces, si nosotros ya vemos esto, escalón 1 sería el leve, escalón 4 sería el más severo. Aquí nos está faltando el escalón 5, que ustedes lo van a ver cuando contemplemos lo que es la gráfica de tratamiento GINA, que es el asma de difícil control. Pero justo llegamos a asma de difícil control cuando ya hemos tratado asma en alguno de nuestros escalones y no logramos obtener beneficios, no logramos controlar al paciente. Recuerden que tenemos parámetros de decir paciente bien controlado, paciente moderadamente controlado, paciente no controlado. Y en eso nos vamos a basar para subir o no subir el escalón o ir hacia atrás. Entonces, aquí está el supercuadro que luce en borroso, pero con todos ya los lineamientos que tenemos y que hemos visto, lo vamos a poder comprender fácilmente. Tenemos acá el escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4 y escalón 5. Y dónde van a estar nuestros pacientes, dónde van a empezar nuestros pacientes, dependiendo de los síntomas que tengan. Exacto, el que tiene menos síntomas, el que tiene más o menos síntomas. A estos dos se les llama asma leve, a los que van en el primer escalón y los que van en el segundo escalón. Luego tenemos en 3 asma moderada y en 4 asma severa. Cuando el paciente ha sido correctamente tratado, existe una buena adherencia y hay control de los factores de riesgo. Si no se logra controlar con los medicamentos que tiene para cada escalón, ese paciente tiene que ser paciente del escalón 5, asma de difícil control, en el tiempo estipulado para saber si va a responder o no a tratamiento. Y dependiendo del escalón, van a ser los diferentes medicamentos que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento. El control
Preferente. El control ideal, los medicamentos de control ideal son los que se encuentran en este área. Luego ustedes ven que en este mismo escalón hay una área punteada en horizontal. Esto es lo que se recomienda de primera instancia y esto es las alternativas que tenemos para tratarlo si no tenemos los medicamentos o si los pacientes no toleran adecuadamente los medicamentos preferidos. Son opciones de controladores. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice el primer escalón? El paciente leve o muy leve. Entonces, aquí iniciamos con el uso a necesidad, en el momento que el paciente lo necesite, de corticosteroides inhalados más formoterol. Corticosteroides inhalados a bajas dosis. Es a necesidad. No se lo vamos a colocar todo, con un estricto control de decirle cada 8 horas, cada 12 horas. No. Es de acuerdo a los síntomas que él lo va a utilizar. Eso se lo debemos de explicar a nuestros pacientes. He aquí donde se encuentra un gran cambio, un gran salto que dio Gina, porque acá se usaba solamente SABA, que son los broncodilatadores de acción corta, y se hacía a necesidad. Pero que dieron los estudios bien normados. Lo que dieron es que había más exacerbaciones, habían muertes en pacientes que aparentemente eran leves y que solamente estaban usando broncodilatadores de acción corta. Estos estudios entonces llevaron durante 12 años, Gina fue acumulando experiencias clínicas basados en los niveles de evidencia y llegan a este cambio sustancial, el de recomendar cada vez que se utilice el broncodilatador con corticosteroides inhalados a bajas dosis para disminuir esos efectos adversos. Si el paciente no lo tiene, no se dispone en el país, hay algún problema para que no se pueda usar la medicación preferida, tenemos algunas medicaciones que pueden sustituir a la anterior, siempre usando corticosteroides inhalados a dosis baja. ¿Cuál otro medicamento puede sustituir acá? El otro medicamento que puede sustituir acá es el broncodilatador de acción corta. Esa medicación tan utilizada por nuestros pacientes porque sienten alivio inmediato. La indicación nueva y lo que Gina sugiere es que cada vez que nuestros pacientes vayan a utilizar el broncodilatador de acción corta, lo tienen que usar en combinación con los corticosteroides inhalados. Okay. Vámonos al escalón 2, que son esos pacientes leves, pero que tienen más síntomas. Allí, ¿cuál es la indicación? La indicación es el uso diario de bajas dosis de corticosteroides inhalados a necesidad o el uso de formoterol y corticosteroides inhalados a bajas dosis. Esa es la medicación de preferencia. Si por alguna circunstancia no se puede utilizar la medicación de preferencia, hay otras alternativas terapéuticas. Entre ellas, ¿quién está allí? Está el antagonista de los receptores de leucotrienos, o el montelukast en este caso, con dosis baja de corticosteroides inhalados, siempre usándolo con SABA, con broncodilatadores de acción corta. O sea, aquí el acompañante del broncodilatador de acción corta inevitablemente siempre va a ser el corticosteroides inhalado a dosis bajas. Okay. Ya pasamos el escalón 2. Escalón 3. Escalón 3 ya es para el paciente el asmático moderado. Y en el escalón 3 tenemos entonces el uso de corticosteroides inhalados a baja dosis con LABA. Broncodilatadores de acción prolongada. Son esos broncodilatadores que se pueden usar cada 12 horas. Medicación de cada 12 horas.
Incluso ya se cuentan con broncodilatadores de 24 horas, que son acción ultra larga. Sin embargo, para las pautas se tienen estipulados los broncodilatadores de acción larga. Tenemos que también tiene sus otras opciones terapéuticas, como son la dosis media de corticosteroides inhalados o bajas dosis de corticosteroides inhalados con antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Sería la opción que podemos utilizar, pero que es la segunda opción que se tendría que ejecutar. Luego tenemos los pacientes graves, los pacientes que clasifican con el estatus grave. Allí tendríamos que utilizar, y las sugerencias son dosis medias de corticosteroides inhalados con LABA, ¿okay? Con el broncodilatador de acción prolongada, y luego tendremos como opción la dosis alta, si no podemos hacer ese tratamiento preferido, dosis alta de corticosteroides inhalados y o usar tiotropium o inhibidores o antagonistas de los receptores de leucotrienos. ¿Okay? Entonces, estos serían los niveles o los escalones o los pasos 1, 2, 3 y 4. Tenemos el paciente que, a pesar de seguir estos escalones, no mejora, iría al paso 5, al escalón 5, donde entonces allí tenemos que hacer una serie de procedimientos que sugieren las pautas o las estrategias, como ellos dicen, que son altas dosis de corticosteroides inhalados, LABA. Hay que estudiar el fenotipo del paciente, ver qué terapia diferente a la que hemos utilizado y que están en un nivel superior se va a beneficiar, si tiene IgE alta, cuál es el nivel de eosinófilos que tienen esputo y en sangre, por ejemplo, si amerita anti-IgE, anti-L5, anti-L4. Entonces son las alternativas que se tienen. ¿Cuáles son las otras medicaciones que contamos en el arsenal si no se tiene la disposición de esta terapia biológica? Se tiene medicamentos guardados o medicamentos que pueden estar a su disposición, como son los corticosteroides vía oral, pero se deben de considerar los efectos adversos. Entonces, fíjense cómo vamos avanzando desde